clase de Zohar Parashat Kitizá, 2014. Ok. Esta parashat tiene muchas cosas de las que se puede hablar. Creo que el año pasado hablamos acerca del aceite. En esta porción aparece la preparación del aceite con la que se hace a alguien rey, ¿sí? O se santifica las vasijas, los instrumentos del templo. Y hay una explicación muy interesante acerca de los ingredientes y las medidas y demás, que la explicamos el año pasado. Está bueno escucharlo. Si tienen los audios del año pasado, también escúchenlo, porque la verdad que está bueno. Otros años hemos explicado también el tema de los censos, que como igual veo muchas caras nuevas, o por lo menos gente que está tomando clases, empezó a tomar Zohar después en el último año. Voy a tocar solo brevemente el aspecto de el no contar. La porción empieza diciendo, dice: cuando cuentes, les leo lo que dice en español. Dice: Hashem le habló a Moshe diciendo: cuando censes a los israelitas para establecer su número, cada uno deberá entregar una contribución a Dios como rescate de su alma, ¿sí? Para que no haya ninguna plaga mortal entre ellos a causa del censo. En pocas palabras, lo que dice es: si llegas a tener que censar a la gente, no los cuentes, que cada quien traiga, ¿sí? Traían medio shekel, majacita shekel, que cada quien traiga una moneda, y después vamos a contar cuántas monedas hay, no sea que les caiga una plaga mortal sobre ellos. Y el Zohar explica que literalmente se refiere, no es que dar la moneda de caridad o lo que sea era lo que eliminaba o era para eliminar alguna plaga, sino que si los contaban mediante ir y decir 1, 2, 3, 4, quedaba expuesta a la persona que le pudiera pasar algo malo. Y el Zohar habla con mucho, y lo menciono todos los años porque siempre hay alguien que no lo escuchó. Contar cosas no es muy bueno, ¿sí? Contar gente, contar, por ejemplo, estamos armando un viaje, ¿no? Entonces querés hacer reservas y gente se va agregando y esto y lo otro, gracias. Y llega un momento que tenés que saber cuántas personas vienen al viaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo? Los tengo todos en una hoja Excel, en un lugar intermedio de la hoja Excel. Entonces, cuando tocas la celda de arriba y pintás todas las celdas hasta el último nombre, te dice cuántas celdas hay. Entonces, contás celdas. Y pobres las celdas, porque por haberlas contadas no les va a hacer bien. ¿Sí? Pero si alguien tiene que pagar el precio de haber sido contado, ¿sí? Seguramente después, si vas, viste que los archivos Excel tienen miles y miles de celdas hacia abajo, seguramente disminuye la cantidad de celdas. Es limitada. Perdón. Entonces, y bueno, hay una de las clases de Zohar, creo que no fue la del año pasado, pero la anterior, sobre esto mismo, donde explicamos con detalle qué es lo que sucede. Pero en definitiva, contar cuánta plata tenés, contar, ¿sí?
Porque el tema de los números, del contar, es inyectar un tremendo juicio de limitación, de ¿cuánta plata tenés? Infinita. ¿Sí? ¿Cuánta plata tenés? O sea, y hay un problema que si supiéramos pensar de esa manera, no habría problema con contar. Si cuando termináramos de contar pudiéramos nunca hacer la evaluación hay mucho o hay poco, entonces sí estaría bien contar. ¿Sí? El problema es que como el ser humano cuando termina y tiene un número, siempre ejerce un juicio sobre eso que dice, ¿es mucho o es poco? ¿Sí? Ah, estoy contento porque es mucho. ¿Sabes qué? Eso no es mucho. Eso no es nada. Deberías de tener infinito. Uy, estoy triste porque hay poco. No, no hay poco. ¿Sí? Hay un centavo, se puede hacer una fortuna. ¿Sí? Muchas veces hemos contado la historia de Rothschild, que llegó... el tipo contaba que la fortuna que hizo literalmente la hizo de un centavo, ¿sí? Porque cuando llegó a Nueva York hubo un día en los días cuando hacía poco que había llegado que se les acabó el dinero que traían, tenían muy poco dinero, y otra familia conocida que habían venido en el barco, qué sé yo, ese día no había comido y no tenía para comer, y le pidió plata, y a ellos también, a ellos le quedaba muy poco, pero dice que él pensó, pero nosotros hoy comimos, ¿sí? Entonces agarró y le dio todo lo que tenía, ¿sí? A esta otra gente que obviamente no era tanta, no era le dio, pero todo lo que, y dice que al día siguiente se encontró un centavo en la calle y dijo, de este centavo yo voy a hacer una fortuna. Y también hemos visto grandes fortunas que se han convertido en menos, ¿sí? En grandes deudas y mucho menos que un centavo, ¿sí? Como decían en mi pueblo natal, eran ni pobres. Ni pobres. Tuvieron que pedir un préstamo para ser pobres. Entonces, bueno, si bien no es de lo que vamos a... Tal vez tiene algo que ver con lo que vamos a hablar. Esta idea, y por supuesto, y ahora solo para poner un poco de luz al tema, en hebreo dice, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Ki tisa et rosho bnei Israel. ¿Sí? Cuando vayas a censar las cabezas, ¿qué son? ¿El ganado? No. ¿Y por qué no está traducido? Porque está como totalmente fuera de contexto contar cabezas de humanos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que en realidad es muy interesante cómo era el sistema del censo? La persona tenía que venir a decir, cuéntenme, ¿sí? Una de las energías que hay en la porción de Kitisai, cada vez que aparecen, 3 veces aparecen estos censos, aparte era el vicio contarlos porque siempre había la misma cantidad. Sí, cuando se moría gente, nacían otros, y cada vez que contaban, había lo mismo. En el Midrash dice de que esta idea de que Dios contaba a la gente es como un hombre rico que está tan contento con las monedas de oro que tiene, que de vez en cuando las cuenta solo para saber que las tiene, ¿sí? Como que este pueblo, para el Creador, era como algo preciado, entonces quería saber cuántos tenía. Es muy tonto pensar de que un Dios omnipotente tenga que contar, y aparte no contaban a todos, o sea, solo valían los hombres mayores de 20 años. De hecho sí, se contaban distintos en esto, pero ¿a qué se refería? ¿Cuál es el trasfondo metafísico que hay en esto? La persona tenía que traer
una moneda y esa moneda le redimía el alma. ¿Sí? Hay gente yo conozco gente que ni con un camión de monedas pueden redimir su alma, pero acá si traías una moneda te redimía tu alma. ¿Por qué? Porque lo que significaba la moneda es cuéntenme, ¿sí? Cuenten conmigo. Y la pregunta que estas parashot siempre nos tendrían que despertar es: ¿realmente la luz cuenta conmigo? ¿Sí? ¿O cuenta más? ¿Quién es porque para todos los seres humanos, tu cuerpo seguro cuenta con vos. Vos no contás con tu cuerpo. ¿Sí? No contás con tu cuerpo para que haga todo lo que vos quisiera que haga. Pero que tu cuerpo cuenta con vos, no hay duda. ¿Sí? Te pide comer y te estruje el estómago, ¿sí? Hasta que le das de comer. Y te pide lo que sea que te pide, te perturba y te hace lo que sea que te tenga que hacer para conseguir lo que quiere. Y la mayoría de la gente cede. Es decir, el cuerpo cuenta con él. La pregunta es, ya sabemos que nosotros contamos poco con el cuerpo, pero la gran pregunta es, ¿mi alma cuenta conmigo? Conmigo quiere decir con mi voluntad. ¿Sí? ¿Dios cuenta conmigo? Entonces, y más aún, esta idea de Knesset Israel. ¿Sí? Hay un concepto del que se habla bastante en el Zohar y hubo un gran cabalista que fue el primer ¿cómo se dice? Chief Rabbi, el rabino en jefe de Israel, que fue Rav Kook, que hablaba mucho de este concepto de Knesset Israel, de que todas las personas espirituales en el mundo son en realidad como una especie de manifestación divina y que todos tienen que poder contar con los otros. ¿Sí? Lo que Rabashak habla de eso, de la garantía mutua. ¿Sí? Yo sé que no puedo por ahí contar con no sé, con el chico ese que rompe los parabrisas acá en esta cuadra, pero tengo que saber que él sí puede contar conmigo. ¿Sí? Porque si nosotros somos parte de esta manifestación cuasi divina en el mundo, ¿sí? Que tenemos deseo espiritual y demás, ni hablar de que todos deberíamos de poder contar los unos con los otros, ¿sí? Porque somos parte de este Knesset Israel. Pero el resto de la gente tendría que poder contar con nosotros también. Y de eso es de lo que se trata por ahí el voluntariado, dar una clase. Ok, pero vamos al el tema que elegimos para la jornada de hoy. Dentro de... es más o menos, sin entrar en todos los detalles del por qué, es más o menos claro del por qué no contar, ¿no? ¿Sí? Es mientras estamos conectados a la conciencia de Etzadat, Tod Berra, cuando contás algo le estás inyectando árbol del conocimiento, ¿sí? Le estás inyectando muerte. Uno se llama el árbol de la vida y el otro se llama, la verdad que en mi opinión, históricamente cometieron un gran error en ponerle árbol del conocimiento, del bien y el mal. Si la advertencia que les dio Dios fue: no comas del árbol porque seguro vas a morir. Si se hubiera llamado árbol de la muerte, por ahí no sería tan atractivo. Ahora la gente dice: pero el intelecto no es algo preciado, no es el conocimiento. Ok. Bueno, no hay que contar. Con todos los significados que tiene, no hay que contar. ¿Sí? No solo contar números, sino contar. Ok, otro de los aspectos que aparecen en esta parashá, y de eso queremos hablar, siguen dándole instrucciones a Moisés de cómo construir el tabernáculo.
Entonces aparece un montón de leyes de cómo construir un montón de vasijas y de recipientes y los cuchillos para el sacrificio, todo lo que hay que tener para el tabernáculo. Y en medio de todo esto, Dios le dice a Moshe, le dice, pero vos, estoy hablándole a Moshe, andá y deciles que por más que sea importante la construcción del tabernáculo, no es más importante que mis Shabbatot. ¿Sí? Acuérdense esto que hablamos siempre, que decimos que cuando en la Torá aparece algo en plural, se refiere a dos. Cuando lo que la Torá trata de decir, no está tratando de decir dos, dice el número. ¿Sí? Entonces, si no aparece un número que condicione a ese plural, siempre está hablando de dos. Y hay un concepto muy conocido. En el Talmud dice que si todo el pueblo de Israel cuidara 2 Shabbatot, se acabaría el caos en el mundo. 2, y después hay 1000 interpretaciones, unos dicen 2 consecutivos, 2 así y asá, un montón de interpretaciones, pero la frase en sí que aparece en el Talmud dice, si el pueblo de Israel cuidara 2 Shabbatot, ¿sí? Todo el pueblo lo tendría que hacer, sería la redención final. Ok, el Ari dice lo siguiente. Con respecto y mucho de esta clase va a ser leer directamente del Ari, porque es la verdad que es impresionante. Esto no, por ahí haremos alguna intervención solo para clarificar algo. Dice, con respecto al significado de estos versos, tenemos que explicar por qué Dios le habla de esta forma a Moisés, que no es usual, o por lo menos no es como siempre le dice que transmita un mandamiento o una orden. Dice, porque generalmente dice, Daber el Bene Israel, ¿sí? Hablarle al pueblo de Israel y decirle tal y tal cosa, o decí o hablar, una de las dos es las dos formas de, ¿sí? Deberás decirlo, deberás hablar con el pueblo de Israel. Para poder explicar esto, porque la diferencia es esta que cuando estaba hablándole de todas estas cosas de hacer el tabernáculo y le dice, deciles que cuiden Shabbat por encima, o mis Shabbatot por encima de construir el tabernáculo, empieza diciéndole, pero vos, ¿sí? Deciles tal y tal cosa, como si fuera que hablaba con otra gente. Esta vez decíselo vos, y el único que lo escuchaba, bueno, Aarón también lo escuchaba, pero a quien le hablaba generalmente era a Moisés. Dice, para poder entender esto y la discrepancia que hay entre estos dos, primero tenemos que entender una discrepancia que hay entre cómo aparecen las 10 enunciados en el libro de Shemot versus cómo aparecen en el libro de Devarim, en el Deuteronomio. ¿Sabe? Los mandamientos aparecen 2 veces en la Torah. Una vez cuando los reciben en el monte Sinai, y después cuando en los últimos días, antes de que Moisés se muriera, cuando recuenta todo lo que pasó en el desierto, Moisés los repite, pero los repite distintos de como Dios le dijo. Todo lo demás viene diciendo al pie de la letra, todo, y aparte escuchó que Dios le dijo, no cambies ni una letra de lo que yo te digo, pero después Moisés repite los mandamientos, 2 de ellos los repite distintos, no todos, solo 2 los repite distintos, y eso queda grabado en la Torá, y la ley dice, no cambies ni una letra de cómo lo dijo distinto Moisés. O sea, por alguna razón
esto ocurrió de esta forma. Dice, para entender qué quiere decir esto, hay que primero entender eso. Dice, primero, la primera versión de los 10 enunciados dicen, Zahor et hayom ha-Shabbat, recordá el día de Shabbat. En el segundo dice, Shamor et ha-Shabbat, ¿sí? Cuidá Shabbat. El primero dice solo recordalo, porque es sagrado, y en el segundo dice, cuidá Shabbat y guardalo, y guardar su santidad, o sea, como cuidar su santidad, tal como Dios te lo dijo, y no trabajarás ni vos, ni tu burro, ni tu hijo, ni tu hija, ni todo eso que dice. Similarmente ocurre que hay otro mandamiento que también aparece distinto en los primeros 10 enunciados a cuando Moisés los repite, que es el enunciado de honrarás a tus padres. En la primera versión dice, honra a tus padres, a tu padre y a tu madre, y es importante entender que en hebreo dice et avija de et imeja. El et no es necesario para decir, para lo que el mandamiento está diciendo, el prefijo a tu padre y a tu madre, honra a tus padres, no es, el Ari dice, si no hubiera estado, nadie se hubiera quejado de que estuviera la palabra et metida en medio. Pero bueno, más allá de eso, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos días en la tierra que yo, tu Dios, te voy a dar. En la segunda versión dice, honra a tu padre y a tu madre, como yo, Dios, te lo he ordenado. ¿Sí? Está agregado, eso no lo había dicho Dios al principio, eso lo dijo Moshe. ¿Sí? Como yo, Dios, lo he ordenado, para que vivas largos días, y acá agrega otra cosa más, que dice, y para que el bien esté con vos en la tierra que yo, tu Dios, te voy a dar. O sea, se agregó esto de la orden, y además, para que el bien esté con vos. Dice, para explicar, estos dos mandamientos, observar Shabbat y honrar a los padres, son en realidad el mismo mandamiento. Dice, ¿sí? ¿Por qué no hay modificaciones en los otros? Porque si hubo que modificar uno, había que modificar el otro, y hubo que modificarlo por una razón específica, por un tema de conciencia o lo que sea que ahora ya vamos a descubrir. El segundo, que es el de honrar a sus padres carnales, a sus padres de sangre. Ok, el segundo tiene que ver con honrar a sus padres carnales. Dice, mientras que el primero tiene que ver con honrar a su padre espiritual. O sea, el de Shabbat es un tema de darle honor al padre del espíritu de la persona, y el de darle honor a los padres físicos es darle honor a los padres del cuerpo de la persona. Dice, el padre el padre físico y el padre espiritual, o al revés, el espiritual y el físico, que representados por Zeir Anpin y Malhut, y Nukva, no usa Malhut, usa la palabra Nukva, ¿sí? También como masculino y femenino. Okay. Los cuales, Zeir Anpin y Malhut, que representan el padre y la madre. Zeir Anpin sabemos que es masculino, son las 6 sefirot centrales, y Nukva es Malhut, es la sefirot vasija, es femenino, padre y madre. Estos dos, dice el Ari, Zeir Anpin y Malhut, también son conocidos como
Shabbatot, como 2 Shabbat. ¿Sí? Zeranpin y Malhut, esas 2 energías metafísicas, dice Lari, también las conocemos como 2 Shabbatot, tal como nuestros sabios dijeron que si todo el pueblo de Israel cuidara 2 Shabbatot apropiadamente, traerían la redención final al mundo. Este es el significado místico del verso que dice: toda persona debe temer a su madre y a su padre y cuidar Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué tendrían que unirlos a los dos? Dice, así aparecen en la Torá, dice, porque son la misma cosa. Dice, y también dice, tenemos que preguntarnos por qué, porque cuando esta frase que dice, toda persona debe temerle a su madre y a su padre y guardar mis Shabbatot, dice, también aparece en plural. El Ari clarifica y dice, obviamente dice, aparece en plural porque alude a los 2 Shabbatot que corresponden a la energía de la madre y el padre, ¿sí? A Zeranpin y Malhut. Ahora bien, dice Lari, hay en realidad 2 aspectos respecto a observar Shabbat. El primero es el que tiene que ver con observar las leyes de Shabbat y sus detalles. ¿Sí? Hay un montón de detalles con respecto a la observancia de Shabbat. ¿Para qué? Para que la persona pueda completar el mandamiento, dice Lari, de ser bendecido. Y no por ningún otro motivo, dice. Repito esto. Dice, hay 2 formas de cuidar Shabbat. Una, la primera es el tema de hacer las leyes con respecto a Shabbat y sus detalles, para poder cumplir con el mandamiento que dice que puedas ser bendecido. Es decir, nos obliga, por decirlo como lo plantea el Ari, una de las cosas que Dios le dice a un ser humano es: tenés la obligación de dejarte que yo te bendiga. ¿Sí? Estás obligado a que yo te pueda bendecir. Una de las formas de hacerlo es que hagas Shabbat. Haces Shabbat y vas a ver que yo voy a poder bendecir. Entonces dice, la persona tiene que cuidar ese aspecto solo para cumplir el mandamiento divino que dice: vas a ser bendecido. ¿Sí? Si no, es como que la persona no le está permitiendo a Dios que lo bendiga. Y continúa diciendo, dice, y solo por ese motivo, no porque cuando lo bendigan él va a recibir cosas buenas. ¿Se entiende por qué dice y no por otro motivo? Porque mucha gente dice, bueno, si cuido Shabbat, Dios me va a dar cosas. No, entonces estás pensando en la recompensa de cuidar Shabbat. ¿Sí? No. La razón por la cual lo tenés que hacer, por más que conlleve recompensa, es porque Dios te quiere bendecir. No lo tenés que hacer por vos, lo tenés que hacer por Dios. Por eso dice Shabbat la Hashem. El Shabbat es para Dios. ¿Sí? Y yo no sé si realmente estoy pudiendo transmitir lo que quiero transmitir, o lo que esto quiere transmitir. La mayoría de la gente que cuida Shabbat, o que va a un templo en Shabbat o lo que sea, lo hace con la conciencia de que piensa que está haciendo algo bueno ante Dios y que a cambio de hacer eso bueno ante Dios hay un premio. ¿Sí? Como si fuera que Dios premia o castiga. Lo que sucede es que desde el momento que se creó este mundo y se cerró la cortina de que la luz le dé a la vasija, la luz, esa energía, como le quieran llamar, sufre todo el tiempo por no poderle dar a la gente. Y dijo, está bien, ¿sabes qué? Vos querés jugar a ser autosuficiente y a que no necesitas de mi luz. 6 días te doy para que lo hagas. Un día, no en bromes, déjame
dame a mí el placer de poder darte. Entonces te obligo, si yo te doy un mundo para que juegues a ser autosuficiente y proactivo y a que quieras un día ir a Kabbalah y otro día ir a yoga y otro día ir a... Yo te doy ese mundo, pero un día de cada semana deja que te dé, que volvamos al trato original, ¿sí? Entonces yo te obligo a que hagas eso para que yo también me la pase bien un poco, ¿sí? Entonces la persona tendría que hacer, por decir algo, el esfuerzo de acercarse a la idea de Shabbat, no para recibir algo a cambio, sino porque Dios lo necesita eso, ¿sí? Necesita poder dar. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios le da a alguien? Y recibe, al final pareciera que pasa lo mismo, pero la mayoría de la gente que cuida el Shabbat no recibe ningún beneficio por cuidar el Shabbat. ¿Por qué? Porque Dios no lo puede bendecir. ¿Por qué? Porque la razón por la cual él cuida el Shabbat es porque está esperando algo a cambio, ¿sí? Quiere recompensa. Y su recompensa debería ser haber hecho feliz al Creador, haberle dado la posibilidad de dar. Y en ese momento también todos ganan. De la otra forma todos pierden. Sobre todo el que más pierde es el que hace la acción de que en lugar de irse a jugar golf y pasarse la bárbara el sábado, está yendo a Shabbat y todo está esperando que le den un... Sí, que si se portó bien le den un chocolate después de... Entonces, seguimos. Permiso. Dice, la segunda razón es para descansar en Shabbat, porque disfrutamos descansar. Dice, sabemos que los sabios explicaron la frase que dice: deja que Moshe se regocije en la porción que se le ha dado. Perdón, un segundo. Ok. Dice, sabemos que esto significa que Moisés fue y le pidió al faraón que le diera un día libre a los esclavos, y lo que fue y le dijo, mira, dales un día libre para que descansen y te fabriquen más ladrillos el resto de la semana. Si vos le das un día de descanso, al final van a producir en un mes, con 4 días de descanso, van a producir más ladrillos que si hubieran trabajado de corrido. Sin entender el faraón que lo que Moisés estaba tratando de hacer era conseguirles que en Shabbat se desconectaran del trabajo diario, porque eso que iban a hacer de descansar les iba a permitir que Dios los bendiga con liberarlos de Egipto. Necesitaba fortificarlos, por decirlo de alguna forma. Entonces les consiguió rosqueando con el faraón, diciéndole que en realidad era por su beneficio, ¿sí?, que les dieran ese día para fortificarse. Y como el faraón, dice, y el faraón accedió y les dio Shabbat. Y esta es la razón por la cual ahora dice, vos, Moshe, vas a tener que ir y hablar y decirles que tienen que cuidar mi Shabbatot. Es decir, vos que les dijiste primero, ¿sí?, que era un día para descansar, de hacer ladrillos, ahora tenés que ir y decirles de que lo último que tienen que pensar es en que es para descansar, sino que es para mí, ¿sí? Este cambio en el formato de cómo Dios le dice a Moisés que tiene que ir a transmitir algo, es como diciéndole, bueno, ahora andá y arreglá lo que hiciste. Les hiciste pensar que Shabbat era para estar de vagos, ¿sí?, y no es para eso. Shabbat, primero que nada, es cumplir con todas esas otras leyes y todos estos preceptos para que yo les pueda dar lo que tengo para dar.
¿sí? Porque como dijo el Creador, dice, son mis Shabbatot, no son de ellos, no son sus días libres, son mis días libres. Yo soy el que descansa del caos, del sufrimiento de toda una semana de no poderle dar a la vasija. Ahora es mi día libre. ¿Sí? Vos ya tuviste tus 6 días que querías jugar a ser empresario y a ser ama de casa y a ser supermamá y maestro y esto y lo otro. Ya tuviste tu semana. Ahora dame un descanso a mí, déjame que yo disfrute dando. ¿Qué tenés que hacer? Y tenés que bancarte estas leyes estas restricciones que son lo que me permite a mí darte. Un segundo. Sí, ok, es lo mismo. Sigue explicando en más detalle esto de que tenés que ir y decirles, no es un día para vos, es un día para mí. ¿Sí? Más allá del beneficio que eso después implica en el ser humano no lo puede recibir ese beneficio si su conciencia es, tengo día libre. ¿Sí? Ok, sigue explicando lo mismo. Ok, seguimos. Dice, como ya dije anteriormente, el plural de mis Shabbatot alude a Zeirampin y Malhut. En la primera versión de los 10 mandamientos no utiliza la palabra no utiliza las palabras como Dios te ordenó. ¿Sí? En el segundo sí, pero en el primero no. Porque de hecho, ¿quién te puede ordenar a recordar? ¿Sí? ¿Cómo pudieras después juzgar si la persona lo hizo o no lo hizo? No se estuvo acordando del Shabbat. O puede decir, bueno, no estuvo haciendo tal y tal cosa física, ¿no? Ok. Dice, ¿y por qué no aparecía esto de la orden? Dice, porque en realidad la primera vez que apareció el mandamiento al principio, había un aspecto de que el beneficio también era para el pueblo. ¿Sí? Si estás en la conciencia, si recordás que tenés que tener un día libre, esto, ¿sí? Era un tema más bien de conciencia, que obviamente no alcanzó. 40 años después de llevarlo por el desierto, Moshe dijo, ¿sabes qué? No alcanza con tratar de cambiarles la forma de pensar, le tenés que imponer que ese día lo vivan distinto, que se den cuenta que es distinto. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. ¿Sí? Si no hay algo distinto que te lo recuerde, te olvidas. ¿Sí? Te distraes. Pero en realidad, si una persona pudiera mantener la conciencia todo el tiempo de que está en Shabbat, de que es un día distinto y de que es un día donde Zeirampin y Malhut se juntan y esto y lo otro, igual podría estar jugando golf. ¿Sí? Lo que pasa es que quien realmente, si es honesto, puede decir de que puede mantener un cierto nivel de conciencia constantemente. De hecho, una cosa que es muy conocida de grandes cabalistas es que en Shabbat se iban solos y se internaban en el bosque o iban al desierto y en el bosque, en el desierto, no hay minyan para hacer los rezos, no hay Torah para escuchar la Torah, no hay, o sea, todo lo que se supone que el resto de la gente hace en Shabbat, si te fuiste hasta el medio del bosque, no lo puedes hacer. Y decís, ¿qué tan gran cabalista es este tipo? La Torah dice que cuide Shabbat y hagas esto y lo otro, lo que sea, y el tipo se va a un lugar a donde es imposible hacer todo eso. Si la persona está en un nivel de conciencia de Shabbat, no necesita todo lo otro. ¿Sí? También que la vida que vivían esta gente tenía mucho menos distracciones que la vida que nosotros vivimos hoy.
Dice, en la segunda versión de los mandamientos, la Torá menciona la segunda razón, ¿sí?, que tiene que ver con solo cumplirlo por el Creador, ¿sí? No, no por ni el día de descanso, ni... Yo quiero llegar un poco más abajo, porque quiero llegar a la parte de los padres para que entendamos de qué se trata, de que sea igual todo esto. Okay. Bueno, dice, y esto también explica, dice, por qué en las dos versiones cambia la palabra, la idea de cuidar dos Shabbat. ¿Por qué cambia la versión de Zahor et Hayom HaShabbat versus Shamor, que es de guardar, de Shomer, ¿sí?, de custodiar algo? Dice, la primera versión es la que corresponde a Zeir Anpin, al padre. Dice, podemos incluso ver que la palabra Zahor es casi la misma que Zahar, que hombre, masculino, aún a lo masculino se dice Zahar. Entonces dice, la palabra Zahor está relacionado con Zahar, mientras que la palabra, el concepto de cuidar, ¿sí?, tiene que ver con contener algo, ¿sí?, con lo femenino, con poner en una vasija algo. Además, hay un tema que en lo masculino tiene que ver con algo que desciende y se recibe, que es lo que pasa primero en Shabbat, ¿sí? Con Kabbalat Shabbat uno llama la energía de Shabbat y se recibe, y después cuidar tiene que ver con algo que uno ya tiene. Uno no puede cuidar algo que no tiene. Entonces primero está la parte de la recepción, y después está la parte de cuidarlo. Es muy interesante porque hay una canción que cantamos en Shabbat que dice, bendito es este pueblo que estira el Shabbat y se apura para empezarlo. Y Ramabashlag pregunta, ¿por qué en ese orden? Es al revés. Si Shabbat empieza, entonces uno lo empieza, se apura para empezar el Shabbat y después lo estira, ¿sí?, para que dure más. Dice que que esa frase se refiere específicamente a la primera vez que cuidaron Shabbat en el desierto. Después de que entendieron el mandamiento y pudieron permitir que Dios compartiera con ellos, al principio, o sea, ¿qué hicieron? Empezaron el Shabbat como siempre, ¿sí? Ok, viernes a la tarde. Cuando sintieron la sensación de lo que era realmente preservar esa energía, trataron de estirarlo lo más posible, y la semana siguiente se apuraron para tratar de que empiece antes. ¿Sí? Por eso es que uno de hecho prende velas de Shabbat antes de que sea Shabbat. ¿Bien? Según las costumbres, lo que sea, pero la mayoría de la gente acostumbra a prender 18 minutos antes de que baje el sol. Cuando en realidad Shabbat no es realmente Shabbat hasta 45 minutos después del prendido de velas, hasta que la noche no le gana al día. De hecho, la gente que cuida Shabbat sabe que si te pasó que por alguna razón no estás pudiendo llegar o lo que sea, hasta que no hay Zota Kohadim, 3 estrellas en el cielo, todavía podés seguir usando el transporte o lo que sea que tenías que hacer, todavía se puede hacer. No es lo recomendable, pero bueno. Ok, seguimos. Ok, dice, y ahora se une todo.
Dice también, ahora bien, dice, ahora hay también dos razones por las cuales uno debe de honrar a los padres. La primera es porque es un mandamiento que en realidad lo dicta la lógica humana, queriendo decir que un niño o un hijo debe honrar a su padre y a su madre porque ellos lo crearon, lo trajeron a este mundo, hicieron esfuerzos para que y dejaron parte de sí mismos para que él avanzara en la vida. La segunda razón alude al mandamiento de honrar a la madre y al padre espiritual. En otras palabras, al santo, bendito sea él, y a la comunidad de Israel, que son también llamados Zeir Anpin y Malhut. Es muy interesante porque esto es algo en donde por ahí no les es interesante a todos, pero este concepto de Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea él, en esa expresión refiriéndose a Dios, de acuerdo a la Kabbalah, no es Dios, es Zeir Anpin. Cuando se habla del santo bendito sea él, Akadosh Baruj Hu, ¿sí? O cuando alguien dice Baruch Atah Hashem Baruch Hu Baruch Shemo, bendito sea su bendito nombre, ¿sí? Tiene que ver con bajar la energía de Dios desde Jochma y Binah hacia este mundo. Por eso se menciona esta idea de, o sea, esa expresión, o alguien dice Baruch Atah Hashem, y los otros contestan Baruch Hu Baruch Shemo. La persona dijo, o sea, empezó a conectar con esa energía de bendecir con el nombre Yud Kei Vav Kei, y lo que dice inmediatamente la otra persona, cuando dice Baruch Hu Baruch Shemo, está creando, alguien está por decir una bendición, está por conectar con esa luz de Atzilut, yo voy a poner un caño para que baje a mi vida. ¿Y cuál es el Malhut, o cuál es lo que crea la manifestación de eso? Decir amén al final. Y mucha gente es totalmente robótico, es como que, ¿sí? La religión dicta que si alguien dice esto, vos contestás esto, y en realidad tiene que ver con recibir el beneficio en tu vida de hecho hay opiniones que dicen que la persona que dice una bendición no es seguro que reciba el beneficio de haber dicho esa bendición, porque tiene que ver con la conciencia con la que lo dijo. En cambio, la persona que dice amén tiene asegurado el haber recibido la barajá o la bendición que sí. No, eso es algo, acá no, es común que cuando alguien dice una bendición, Baruch Atah Hashem, ¿sí? Sobre todo cuando un Hazán dice una bendición en los rezos, la comunidad contesta Baruch Hu Baruch Shemo, bendito sea su bendito nombre, quiere decir. Cuando se dice el nombre de Hashem en una bendición, la gente contesta esto. Y en realidad también hay, y mucha gente no lo sabe porque he ido a montones de templos, hay momentos en los que no se debe decir, Baruch Hu Baruch Shemo. Por ejemplo, durante el Kiddush, cualquier conexión que uno no debe de hablar, para que uno no debe de romper la conexión entre lo que dice y va a hacer, que es después tomar, ¿sí? La persona que dice la bendición no dice Baruch Hu Baruch Shemo en medio. Entonces, si las otras personas también van a tomar del vino, ¿sí? Tampoco deberían de romper la conexión, ¿sí? Agregando palabras innecesarias, por decirlo de alguna forma. Durante Ardit tampoco se contesta Baruch Hu Baruch Shemo en las primeras 4, o sea, hasta después de la Amidá recién se contesta. Hay un montón de cosas que la gente hace religiosamente y que como esto en realidad tiene un propósito, ¿sí? Lo utilizás
cuando ese propósito se puede cumplir y cuando sirve. Cuando no sirve, no sirve. Ok, pero es interesante este concepto de que hay una relación entre si el cuerpo de la persona tiene padres, padre y madre, el alma de la persona también tiene padre y madre, y el alma, o sea, el padre y la madre que tiene es el santo bendito sea él, ¿sí? Akadosh Baruj Hu, que es en realidad Zeir Anpin, y la madre de todos los seres humanos es Knesset Israel, la congregación de Israel, que es lo que se conoce como la Shejinah. Acá hay una explicación, una especie de pie de página, que a lo mejor vale la pena leerlo para... Ok, no, es lo mismo que ya dijimos. Es la idea de que la madre de nuestra madre espiritual es la Shejinah, pero también se manifiesta en todo el resto de las personas de la comunidad, ¿sí? Entonces el respeto que uno tiene o que le debe a la madre del cuerpo, ¿sí? Uno se lo debe a todo el resto de las personas, porque son más, porque la conexión que hay con ellos es a un nivel espiritual, no a un nivel físico. Ok, dicen la primera versión del mandamiento acerca de respetar a los padres, el cambio que hay, en el primero dice, el por qué vas a respetar a los padres, dice, porque para que vivas largos días en la tierra que te voy a dar, ¿sí? Pero en realidad el beneficio, la tierra que le iba a dar ya estaba prometida, se las iba a dar igual. El beneficio de honrar a la madre y al padre era para que vivas largos días. ¿Qué quiere decir esto? El Adí dice, se refiere al Zeir Anpin, ¿sí? Al aspecto, ¿sí? Como hay padre y madre, padre es Zeir Anpin. ¿Qué son largos días? Dice, sabemos que cuando la Torá se refiere a la palabra días en plural, siempre es alegórico a los 6 días de la creación, ¿sí? Porque el mundo fue creado en 6 días. Dice que corresponden a Zeir Anpin. Entonces, parte de la bendición no es que para que vivas muchos años, no es que el que respeta a los padres vive muchos años, pero hay una diferencia entre vivir la cantidad de años que sea, vivir una vida de satisfacción o una vida miserable. ¿En dónde se esgrima el tema de qué tipo de vida vive una persona? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar metafísico de la existencia de un ser humano respecto a la vida que le tocó vivir? ¿Cómo se siente cada día que se despierta hoy? ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Cómo te sentís? Mal. ¿Cómo fue tu día? Y más o menos. Toda la percepción del ser humano de la riqueza de su vida, la riqueza en cuanto a qué tan rico fue ese día que le tocó vivir, es cómo se sintió durante ese día. ¿Sí? ¿Cómo se siente? ¿Sí? Estuve feliz, contento, esto, ¿cómo te fue? Bárbaro. ¿Sí? Había una... no sé si contarlo, pero al principio, cuando empecé a vivir con mi esposa,
el argentino en sí es muy exitista, ¿sí? ¿Sí? Muy de los resultados. Y yo me crié, la verdad, me hice adulto en otro país, en un país distinto, con otra mentalidad de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es. Realmente de Estados Unidos es un lugar, y sobre todo el lugar donde yo vivía, es un lugar muy distinto en la percepción que uno tiene de la realidad, de cómo se percibe incluso una misma realidad si tenés una mente formada en Argentina. Y nos pasaba a veces de que mi mujer me dijera nada, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bárbaro, genial, o lo que sea. ¿Qué pasó? Nada. Pero ¿cómo no pasó nada? Dale, contame. No, o sea, ¿cómo te fue? Genial, bárbaro, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que...? No, nada, o sea, si estuviste contento todo el día y te la pasaste bien y todo, ¿cómo te fue en ese día? Bárbaro. ¿Pero qué? No sé, se cerró un préstamo más de los que... No, nada, pero me fue bárbaro. Y no tiene nada que ver o sea, dónde se determina cómo es la vida, tener una vida llena, es que te sientas bien, que cada día que estás despierto y vivo, te la pases bien, te sientas bien con lo que haces, con lo que tenés, Y eso tiene que ver con el respeto a los padres. ¿Por qué? Porque el premio, por decirlo de alguna forma, si bien uno no debería de hacerlo por eso, igual que Shabbat, es la extensión de las 6 extremidades emocionales. Es la ampliación o la corrección de los 6 de los sentimientos, ¿sí? Cuanto más conflicto una persona tiene con sus padres, más difícil es que se sienta bien en un día de su vida. Por más que haga 10 años que no habla con los padres, y ni se acuerda de los padres, ¿sí? Y ni hablar si ya se le murieron y ya ni tiene forma de hablar y lo que sea, entonces ya no habla con los padres, no hay forma de que te arruinen más la vida, si pensás que ellos te arruinaron la vida, ¿sí? Ya no existe la posibilidad, ¿sí? Sin embargo, la relación de respeto que la persona tiene con los padres aumenta o disminuye proporcionalmente, según nos dice el Ari, y es tremendo que sea así. Ojalá no fuera así, que pudieras ir a pelearte con tus papás y después estar contento, ¿sí? Sentirte bien. Pero cualquiera que tiene cualquier tipo de relación conflictiva con los padres, la vez pasada hablábamos con Miguel Kleiman del tema de tapping y el desbloqueo de memorias traumáticas y esto y lo otro, lo que sea, porque estamos armando algún tipo de taller para hacer algo que tenga como una especie de terapia que vaya por un lado por lo intelectual y por otro lado con ¿sí? algunos desbloqueos físicos. Y él me decía, la cosa más difícil de atacar, la que es más difícil de soltar para la gente es el problema con los padres, ¿sí? Cualquier tipo de relación conflictiva con los padres, ¿sí? Eso y si la gente feliz, la gente que vos ves, dice, él me lo decía, o sea, no hay, lo hablábamos la semana pasada, dice, la gente que vos ves feliz por la vida, le preguntás de los padres, por ahí no es que les tienen ni gran admiración, ni esto y lo otro, pero no tienen ninguna historia, ¿sí? No hay rollos, no hay conflictos. Ok. Dice, ¿por qué? Porque esto que dijo el primer mandamiento, que dice, respetarás a tu madre y a tu padre para que vivas largos días en la tierra que yo te voy a dar, ¿sí? ¿De qué te sirve la tierra que Dios te puede dar? Porque vos podés hacer un montón de esfuerzo físico y metafísico para manifestar una tierra de leche y miel, ¿sí? Tener dinero, vivir en una buena casa, tener una tierra prometida a tu alrededor, y levantarte todos los días de mal humor y sentirte mal, ¿sí? La tierra que yo te voy a dar ya está, ya te la prometí. Si haces esto de bajar luz desde Atzilut a Malhut, ya está.
esa tierra prometida la vas a tener. ¿Sí? Ahora bien, que vivas largos días en esa tierra, es decir, que sientas emociones positivas todo el tiempo, depende del tema de la relación con los padres. ¿Por qué? Porque es una necesidad, no del padre, olvídate de que si el padre es así o así, es una necesidad de la persona de sentirse conectado a la fuente. ¿Sí? ¿Cuándo muere el árbol? Cuando se desconecta de la raíz. ¿Sí? El Zohar dice, ¿cuándo muere un árbol? Cuando se desconecta de la semilla, dice el Zohar. ¿Cómo de la semilla? Si la semilla hace 1000 años que no está ahí. ¿Sí? Un año plantás un árbol. Una semana después la semilla se pudrió y desapareció. No, la semilla ahora está en todo el árbol, porque el ADN del árbol proviene de la semilla. La semilla no desapareció, se convirtió en todo el árbol. Los padres no desaparecen, se convierten en toda la persona. Entonces, cuando la persona se desconecta con el tema de lo de respetar o no respetar, tiene que ver con el lugar en la mente de uno que le da a esa otra persona, por más que el otro sea un hijo de tal por cual. ¿Sí? No es que yo necesito castigarlo, la vida seguramente lo castiga todos los días con las leyes de causa y efecto. Yo lo que necesito es honrarlo, porque necesito en mi construcción de un ser divino, necesito no desconectarme de la fuente, ¿sí? Ni de la fuente física, que son esas dos personas, ni de la fuente metafísica, que son Zeirampin y Malhut, mi comunidad y el santo bendito sea él. ¿Entiende? Yo tengo la necesidad. No es que, o sea, y cuando lo hago, mi mamá o mi papá se aprovechan de la situación y cosas. No, bueno, después es otro tema distinto. Si vos dejás que se aprovechen o no se aprovechen, eso es otra cosa. ¿Sí? Estamos hablando de qué es lo que vos necesitas en tu imagen de dónde venís. ¿Sí? Porque la imagen que vos tenés de tus padres limita a dónde vas. ¿Sí? En el momento que la imagen que tenés de tus padres es de que son malos padres, lo más probable es que ni siquiera tengas hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa visión que uno tiene de dónde viene, lo hace pensar que ahí es hacia dónde va. ¿Sí? Entonces, según la visión que uno tiene no es una cuestión de respeto, de ir a rendirle pleitesías, sino de reconocimiento, ¿sí? Y de reconocimiento de que con su tikkun y con todo lo que puedan tener tus padres, también son algo divino, ¿sí? Son parte por lo menos del concepto de la madre de todos, ¿sí? De la Shejinah, del Knesset Israel, ¿sí? Y yo sé que fue muy largo llegar hasta acá, para algo que seguramente en la mente de muchos de ustedes es sumamente conflictivo, lo que están escuchando. Porque están lo que uno cree que es la consecuencia si cede y si... ¿sí? Hay historias de tzadikim, que hay una en particular de uno que el padre era directamente un tipo sumamente un malvado, y como sabía que su hijo era un gran observador de este precepto, hacía cosas como, por ejemplo, se estacionaba con su carruaje al lado del lodo, porque sabía que el hijo iba a ir a ponerse debajo estos son extremos, ¿no? Iba a ir a ponerse para que el padre lo pise a él en lugar de pisar barro. ¿Sí? Y el otro tipo, y el hijo era un gran maestro, y el padre disfrutaba, porque era una muy mala persona, disfrutaba de decir, viste, tan gran, mirá dónde te lleva tu espiritualidad, te tenés que poner debajo de mis pies. ¿Sí? Y el tipo entendía que no importa, o sea, eso le genera, hay leyes de causa y efecto para el padre que no tienen nada que ver con la persona. Para él, si el padre le daba esa oportunidad, cada nuevo nivel de engrandecer, sabemos que Esav
representaba, era el representante del deseo egoísta en el mundo, era el representante del Satán en el mundo. Sin embargo, Jacob le tenía terror, que era el representante de Dios en el mundo. ¿Por qué le tenía terror? Porque sabía que no había ninguna otra persona en el mundo que respetara tanto a su padre, que resultaba ser el mismo, ¿sí?, como lo hacía Esaú. Y él sabía que la persona que tiene ese nivel de respeto por los padres, el poder que tiene es ilimitado. Entonces, y yo sé que a muchos no nos está gustando esto que dice Larí. Vamos a suavizarlo con la parte de los padres espirituales. Dice, pero la segunda versión del mandamiento que es la que se refiere, igual que como dijimos con lo de Shabbat, que es la que se refiere por la verdadera razón espiritual de cumplir el mandamiento, la razón por la cual Moshe tuvo que modificar el de Shabbat, era porque tenía que decirle a la gente, no es para que vos descanses, es por el Creador, ¿sí? Y la razón por la cual tuvieron que modificar el mandamiento y decir para que el bien esté con vos, ¿sí?, también dice que tenía que ver con rectificar la razón espiritual, que es la siguiente. Dice, la segunda versión del mandamiento del enunciado se refiere a la razón o al porqué espiritual de llevar a cabo este mandamiento, que es que produce una abundancia de beneficencia divina. Y por eso es que hay dos beneficios que están mencionados. Uno sigue diciendo el que tendrás largos días, pero a su vez dice para que el bien esté con vos, ¿sí? Hay dos tipos de premio, por decirlo de alguna forma, mencionado, ¿sí? Que el primero es el tema de lo emocional, y el otro es para que el bien esté contigo, lo que se refiere a recibir mentalidades superiores. Dice, ¿por qué Larí dice, por qué digo esto? Porque sabemos que la palabra bien, tov, siempre se refiere a un tipo de mentalidad. ¿Sí? Dice que hacerlo por o sea, respetar al padre y a la madre, pero no por solo para sentirme bien, sino porque le permito al Creador que me dé lo que Él tiene para dar. ¿Qué es lo que tiene para dar? Mediante, ¿sí?, distinto a lo que era a través del Shabbat, mediante al respeto de los padres, es mentalidades evolucionadas. Ya tal como lo hemos explicado en el comentario de la frase, en la Midá, en la primera brajá de la Midá, la primera bendición de la Midá, dice Gomel Hasadim Tovim, que hace actos de Hasadim Tovim, quiere decir como misericordia buena, ¿sí? Eso es raro de traducirlo. Dice, esto nos indica que el hacer o el cumplir el mandamiento de respetar a los padres por una motivación espiritual, no solo por una motivación emocional, ¿sí?, por una motivación espiritual, va a causar que el intelecto de una persona madure. Y dice, y por eso es que en este contexto
se le agregó tal como Dios, tu Dios, te ha comandado. Se ve que después de 40 años de ver Moshe, de ver a la gente inmadura, ¿sí?, no tomando responsabilidad, no haciendo algo de su vida, decidió agregar, o esta fue la iluminación que tuvo, de agregar que no es solo para que te sientas contento, sino porque te obligo que lo hagas. O sea, Dios, necesito darte intelectos maduros. Y si vos si vos seguís viendo a tus padres como el niño que con puro deseo de recibir para sí mismo, y que ¿sí?, como Dolce ahora tiene una frase nueva que dice, bueno, ustedes eligieron tener hijos. ¿Sí? Lo retás por algo y te dice, bueno, pero ustedes eligieron tener hijos. Entonces ayer ya le dije, no, mira, le di la clase de reencarnación, vos elegiste padres, vos necesitabas que alguien te rete, por eso nos elegiste a nosotros, toda la psicología inversa. ¿Hay más? Bueno, y hay una última pequeña explicación que dice otra alusión del por qué aparece el prefijo et, abija, bet y meja, honrarás a tus padres, y a tu padre y a tu madre. Dice, es para expresar que hay una entidad adicional ahí. Dice, las dos palabras et representan en realidad a Zeirampin y Malhut, que también están presentes en el mandamiento. Uno a través de la corrección uno es conectar con Dios para que corrija la emoción, y otro el conectar con Malhut, que tiene el aspecto de que se manifiesten mejores pensamientos, por decirlo de alguna forma, o pensamientos maduros. Hasta ahí llegó la explicación de esto. Es todo un tema, sobre todo porque y tiene un poco que ver con lo que hablamos al principio, porque hay un círculo, y ese círculo está pensado de esa forma, de alguna forma, como una manera de mostrar las ruedas del alma, de que no siempre todos somos el padre y no siempre somos el hijo. Y la verdad es que si uno es realmente sincero, uno no se acuerda, porque cuando tenía la mentalidad de solo Nefesh, sin Ruach, de los primeros 12 años para una niña o 13 años para un varón, uno no se acuerda realmente que los padres estaban ahí para que nosotros podíamos contar con nuestros padres. ¿Sí? Toda la persona que hoy está peleado con su madre o con su padre no se puede acordar que cada vez que necesitó a su madre o a su padre, cuando tenían, pues, si se cayó, si esto, si lo otro, si lo que sea, cuando tenían, ¿sí?, si te tenían que dar la teta, ¿sí?, así de simple, o hacerte una mamadera, ¿sí?, 3 veces por día, ¿no?, o a veces 5 veces por día, seguramente, no te acordás, pero seguramente pudiste contar, si estás hoy vivo acá, pudiste contar con tus padres. Y llega un momento en el círculo en donde vos necesitas saber que ellos pueden contar con vos. Para ellos es lo peor que les puede pasar en la vida, si son padres normales, ¿sí?, lo peor que les puede pasar en la vida es saber que pudieran necesitar algo de sus hijos, ¿sí? Sin embargo, vos como hijo tenés que
esperar que nunca estén, por el bien de ellos, que nunca estén en la posición de pedirte o de necesitar, pero vos tenés que saber que si ellos necesitaran, pueden contar con vos. ¿Sí? Porque es lo que evita, como dijimos al principio, de la contada y no de contar o no contar, es lo que evita. Es feo como está expresado esto de que para que no les caiga una maldición, ¿sí? Pero de esto, y también de Shabbat, por supuesto, depende la... Sí, pero va más allá de solo el bienestar, porque uno es la primer parte, que es el sentirse bien, pero otro es, también uno puede, el tonto también se siente bien, ¿sí? La cosa es poder sentirse bien solicitando constantemente, cada vez que vos solicitas un nuevo pensamiento más maduro que el anterior, implica que tengas que hacer algo más por otros y que te ponga en la situación de no sentirte tan bien como te sentís ahora. Después de que lo haces, ¿sí?, te sentís mejor aún, pero primero tenés que atravesar el proceso de el hacer, ¿sí? Nuevas mentalidades nunca son estáticas, ¿sí? Nunca te dicen, bueno, ahora entendés más, pero no tenés que hacer nada al respecto. Cada vez que entendés más, empezás a sentir, si realmente entendiste, sentís más responsabilidad y te lleva a hacer más, a querer vivir mejor, a todo, a madurar, a crecer. Y la cosa es mantener eso, el constante crecimiento, hasta que una persona no entra el camino de crecer y tener que hacer esfuerzo para demostrar que puede generar frutos en su vida, no sabe el esfuerzo que los padres hicieron para criarlo y para que hubiera una casa en donde vivieran y para dejarles pagarles la universidad y mucha gente, lo sé, no les puedo contar la cantidad de casos, la gente que en los 20 años, los 18, 19 años que hace que doy clases de Kabbalah, todo aquel que viene con problemas con sus padres, indefectiblemente es gente a quienes sus padres les han dado de todo, ¿sí? De todo, sobre todo económicamente. La gran mayoría de la gente que tiene problemas con sus padres es la gente que de lo que más se pelean los hermanos son las herencias, ¿sí? Ya tenemos otra clase de Zohar acerca de, ¿sí?, no, acerca de las herencias y todo esto. Rara veces, y no es hasta que la persona tiene una familia propia y sabe lo que es tener que pensar en ¿y qué pasa si no cierra la próxima transacción y no tengo plata para comprar comida para mis hijos? ¿Sí? Les digo que a mí me ha pasado y uno ahí recién entiende mucho de lo que se trata venir a este mundo a hacer tikkun, ¿sí? Hasta que uno no y entiende también lo que es el amor incondicional, ¿sí? De con lo justo hacer de comer y esperar que si sobra para uno comer, pero por supuesto que uno quiere que los hijos coman todo lo que puedan comer y lo que quieran comer, ¿sí? ¿Qué sé yo? Son experiencias que el que no la vivió no creció todavía, no sabe que no puede tener la apreciación a la semilla, ¿sí?, o a su origen. Y después, bueno, de Besat Hashem viene el honrar a los padres, ¿sí? Después de que uno tuvo lo que los padres le pudieron dar, la mejor forma de honrar a tus padres es también poder darle a tus hijos incluso más de lo que tus padres te dieron a vos, ¿sí? Son capas y capas de
evolución y de madurez que cada una lleva a otra, ¿sí? Es esto de solicitar, y te digo la verdad, poca gente sabe lo que se siente cuando la verdadera felicidad que se siente en esas situaciones, de que tus hijos comieron y que no se dieron cuenta de que no hay más comida. O sea, de que aunque uno no haya comido, de que comieron todo lo que había para comer, que a lo mejor era lo que se había pensado que era para todos, ¿sí? Y es como casi ridículo pensar que una persona le pueda dar felicidad eso, pero es así. Entonces, bueno, Besat Hashem, parte o lo que vamos a recibir en esta parashá, esta semana, es cambiar un poco. No hace falta que vayas y se lo digas, ¿sí? Se transmite solo cuando vos cambiás la apreciación que podés tener, por un lado por los padres físicos y por otro lado por el padre espiritual, haciendo un poquito más de algo, una cosa más en Shabbat, porque sabes que le permite al Creador descansar de no poder darte. Gracias, hasta la semana que viene.